Hola, hoy voy a transformar un vestido. Este vestido tiene la manga larga, se la voy a quitar y la voy a dejar en manga la sisa. Y para que tenga un detallito le voy a poner un volante por aquí arriba, plisado, y así es como tiene que quedar. El volantito plisado con un vivo todo alrededor de la sisa. Voy a sacar el volante y los vivos de la manga que he descosido. Primero el volante 10 centímetros de ancho, porque después va doblado, por 53 de largo. El volante lo tengo que doblar por la mitad. Aquí le paso un pespunte y lo plancho muy bien. Ahora corto el vivo. Los vivos tienen que estar al pie, para que a la hora de ponerlo en la sisa, como la sisa tiene forma, para que dé un poco de sí. Cortado al pie, el tejido cede un poco. Lo corto de 3 centímetros. Las dos tirillas del vivo, la 1, le paso un pespunte por aquí y ahora el volante lo doblo por la mitad y le paso otro pespunte por aquí. Estoy con el volante y lo voy a planchar, voy a sacarle lo que es el plisado. Primero plancho la mitad. Y ahora, para que los plisados me salgan más o menos igual de anchos, utilizo la anchura de mi tijera y lo voy haciendo así. Ahora pongo la tijera por aquí. Está el doblado y el doblado se tiene que quedar, lo que acabo de doblar se tiene que quedar aquí. Cojo el trozo de tela y lo doblo encima de mi tijera. La saco. Y ahora lo mismo, lo vuelvo a repetir. Y pongo la tijera en el final del pliegue del plisado. Doblo la tela encima de la tijera, la saco y plancho. Y lo voy haciendo así, todo el trozo de tela que tengo. Bueno, ya lo tengo todo planchado y ahora cojo con mucho cuidado y me lo llevo a la máquina de coser y le paso un pespunte por aquí, por donde pasé el primero, o le paso otro para que el plisado se quede sujeto. Ahora voy a poner el volantito. Lo cojo por la mitad y la mitad del volante tiene que ir al hombro. Le pongo unos alfileres, aquí al filo. Y ahora la mitad del volante en el hombro y este pico, y me voy al final del volante, a este piquito del volante, mejor, aquí, y este pico tiene que estar aquí, al filo de la sisa. Le pongo un alfiler y en este lado lo mismo, me voy a este extremo del volante y le pongo un alfiler. O sea que se tiene que quedar así, la mitad del volante en el hombro y este extremo aquí a la sisa y ese extremo aquí. Ahora le paso un pespunte sujetando el volante y después ya le puedo poner el vivo a la sisa.
para poder darle la vuelta lo que es al vivo, recorto esta parte de aquí del volante y le doy la vuelta al vivo. Ya estáis viendo la transformación de un vestido que tenía la manga larga a un vestido con la manga sisa, con el detalle del volante plisado, como es que se llevaron muchísimo los plisados, y este es el acabado. Si te ha gustado este vídeo, dale al me gusta, no olvides suscribirte y comparte en las redes sociales.